la radio oficial de la fanaticada mundial. Si no eres de raza, si tus dificultades, tus sueños y alegrías son los mismos de un ciudadano promedio, entonces eres un sin pedigrí. Pri Aristegui y Mark Marshall te traen todo el rock, la actualidad musical, en una conversación cotidiana, entre amigos, pero sin pedigrí. Por Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Este es un nuevo programa Sin Pedigrí. Hoy 20 de febrero estoy con mi amiga Carolina Avendaño. Sí, ya no es sin alter ego, no sé quién era Ortiz, pero... Ortiz, tuve una pequeña confusión, hay una laguna mental. Pero llegué yo hoy día. Con Carolina Avendaño, bienvenida, psicóloga que nos va a estar acompañando en un tema bastante interesante que vamos a estar conversando el día de hoy. Doy la bienvenida a nuestro control. Miguel, ¿cómo estás? ¿Se acordó el día de hoy que estaba acá? ¿Ah? No, y lo más divertido es que mandé la pauta y todo lo que mandé se lo mandé a otro Miguel. Todas las canciones, nada que ver. Después me di cuenta que no te lo había enviado a ti. Mira, así de chiflada. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, gracias. Qué bueno. Caro, como te decía, dígame. vamos a estar hablando de un tema bastante importante. Bueno, dentro de todas las demandas sociales que hay con este estallido, hay uno de los temas puntuales que es la atención pública en la salud. Y si bien la atención pública en la salud sabemos que no es la mejor, por bastante déficit, tiene bastante carencias, podríamos hablar de la deuda hospitalaria, podríamos hablar de los insumos médicos. ¿En serio? Te ¿Y lo cómo el juro. ministro dice que somos los mejores? Que no, que es la mejor del planeta. Ah, ya. La mejor del planeta. Sistema solar y ese tipo de cosas. Exactamente. Acá no hay coronavirus. Ah, Exactamente. menos mal, porque si no ya estaríamos con No, el ya sistema que estaría tenemos. erradicado ya, según las palabras de nuestro ministro. El Así es. sistema es la enfermedad de Chile realmente. Horrible. Y en infraestructura, y me quedo corta, yo creo. ¿Ah? Sí, la verdad es que es visible justamente ya en el contacto de persona a persona cuando acudes justamente a recibir obviamente atención, porque la necesitas, porque aparte tenemos la noción justamente de que el sistema de salud no es preventivo, sino que reactivo, Exacto. y justamente por esta serie de, como que normalizamos en cierto sentido de que se nos trate de manera violenta dentro del sistema. Ahora, ojo, porque este tipo de conversación que vamos a llevar hoy día no es en contra de las personas que trabajan en salud, sino Para nada. con respecto al sistema que justamente no les ha dado tampoco herramientas frente a mucha precariedad, frente a faltas de insumos, frente a un montón de situaciones que están en diversas capas de esta estructura que justamente producen finalmente situaciones de poca dignidad, donde hay falta de empatía, donde hay también falta de cercanía, de humanidad, justamente en una profesión que es tan bonita y tan comprometida. O sea, conozco a muchas personas que trabajan en el ámbito de la salud en diferentes tipos de áreas, con diferentes tipos de cargos, y realmente tienen una vocación gigantesca, pero el sistema los quema. Eso es lo que queríamos un poquito enfocar. Efectivamente, es la deshumanización y el poco, no sé si es la poca vocación de la gente, o como dices tú, la falta de herramientas que hace falta para que la gente pueda tener mejor criterio. De hecho, a mí me ha ocurrido en alguna ocasión asistir a un lugar público, un hospital público, y efectivamente me he dado cuenta y me he percatado que la salud no es la adecuada. Yo te hacía una consulta delante, traté de conseguírmela con hacer las consultas a algún amigo psicólogo que trabajara en la salud pública, y efectivamente me encontré con la respuesta de que no hay protocolos, por ejemplo, que me llamaba mucho la atención en el caso de diagnósticos complejos a una persona, que hay un protocolo de que salga una persona más que un asistente social, que es como lo típico que encontramos en el sistema público, un psicólogo o alguien que vaya a decirte o a darte soporte y contención a la familia ante el nacimiento de un hijo con algún tipo de no sé, de algún diagnóstico complejo. No hay, o sea, se deja totalmente al criterio del médico y no sabemos qué criterio tiene ese médico. Sí, mira, no estigmaticemos, insisto, a las personas que trabajan, porque considero que igual es un sistema, sobre todo en el área pública,
que es bastante complejo justamente por la situación que viven día a día. ¿Ya? Mira, yo Se no voy a... deshumanizan, ¿no? Sí, o sea, te quema, po. Claro. Y no solamente aquí, o sea, también podemos verlo en la educación también. También. ¿Te das cuenta? Pero nos vamos a enfocar justamente a La falta de cómo se va herramientas. quitando este tipo de faltas de herramientas. Es un sistema que está en crisis desde justamente alrededor desde el 79 en adelante, cuando se realizaron reformas a la antigua forma de organizaciones que estaba la salud acá en Chile, que había sido un trabajo bastante bonito y bastante ligado al ámbito social. Ya que había empezado justamente en el año alrededor del 52 cuando se creó justamente un sistema nacional de salud, en el cual estaba mucho más cercano justamente a las necesidades del pueblo, porque aparte del sistema nacional de salud estaba apoyado por una asesoría de un Consejo Nacional de Salud, compuesto justamente de integrantes que venían de diferentes sectores, incluyendo representantes, por ejemplo, del presidente del gobierno que era, representantes también, por ejemplo, de la Facultad de Medicina, de la Universidad de Chile, que fueron justamente los que empezaron a mover justamente todo este sistema nacional de salud, del Colegio Médico y también de organizaciones patronales y obreras. Eso hoy no... Eso se acabó No existe. justamente cuando se reestructuró todo en la dictadura. Y Ya. obviamente se empezó a hacer negocio justamente Con la salud. con la salud, con la enfermedad de las personas. Cierto. ¿Ya? Y claro, se transformó en una división entre un sector privado y un sector público, en el cual justamente muchos recursos se fueron hacia el sector privado. Hay que ver que, por ejemplo, el sector público de la salud se financia justamente de las imposiciones de las personas, y mucho de eso por medio de FONASA también alimenta al sector privado. Claro. Ahora, existen muchos estudios con respecto al impacto que genera tanto en las personas que asisten al servicio de salud pública, que es como el 80% de los chilenos, y existe también obviamente estudios de impacto también en la violencia que también reciben las personas que trabajan en el sector público de salud. Que no es menor. Justamente, porque obviamente estamos hablando de que los culpables no son las personas que están involucradas en este tipo de situaciones, sino más bien el sistema que no ha generado justamente de forma preventiva situaciones obviamente o herramientas necesarias o condiciones necesarias para poder llevar a cabo situaciones que son muy complejas y que tiene demasiada demanda. O sea, la mala calidad viene en todo, desde lo físico, digamos, estructural, hasta las herramientas que se podrían entregar a los funcionarios para que diesen una mejor atención. Para volver a lo que tú comentabas con respecto a personas, por ejemplo, especializadas que puedan, por ejemplo, dar o tener el lenguaje apropiado, los protocolos necesarios para comunicar situaciones difíciles, claro, nos llamó la atención justamente este tema a raíz de un asunto que pude tener la experiencia hace un par de días, también justamente acompañando a una persona a urgencias, y tuve el tiempo necesario, créeme, fueron desde las 4 hasta las 11 de la mañana, en donde fui testigo justamente del trato violento de las personas que tienen contacto mucho más cercano con las personas que están en espera en una sala de urgencia. No hay, por ejemplo, no sé, alguien o personas o cargos que estén ahí para poder amortiguar situaciones de crisis. A eso voy yo. ¿Ya? No hay personas que, por ejemplo, puedan ser mediadores en situaciones de conflicto, que son situaciones que regularmente van a ocurrir en un sistema de urgencia. Y que están pasando constantemente. Claro, o sea. porque estamos hablando que un sistema de urgencia no recibe personas que hayan programado ir quizás en esa hora y pedir... No, Claro, no es lo en el mismo, momento. sino que son situaciones que ocurren por accidente, que ocurren por situaciones dramáticas. Entonces las personas llegan en un estado alterado, en un estado emocional totalmente en crisis, y no hay contención ni tampoco empatía. Claro. No hay contención ni empatía, y el equipo que está es súper acotado justamente. Si bien obviamente las personas que vi dentro del equipo médico trabajaban bastante bien, no dan abasto tampoco. Por ende, tampoco se van a dedicar a hacer una contención a las personas que están esperando, que necesitan No respuesta. pueden. Y si no existe ese equipo es imposible porque necesitan seguir trabajando. Y lo otro, una capacitación en protocolos con respecto a las relaciones humanas. Exacto. De las personas, no solo del equipo médico, sino que aquellas que tienen contacto directo en la parte, por ejemplo, de informaciones, o aquellos que están en la parte de seguridad. Claro. ¿Ya? Existen ahí tratos que, de verdad, o sea, yo fui testigo y no lo podía creer, tenía que ir como anotando
casi, fui como un observador justamente de la cantidad de situaciones que ocurrieron unas cuantas horas. Y lo más impresionante es que la persona que estaba al lado mío me decía, y eso que está tranquilo hoy día. No son personas que directamente trabajan o que son del cuerpo médico, pero sí son personas que trabajan en el área institución administrativa, médica, las que ven los perfecto. protocolos, las que hacen obviamente, las que reciben y hacen los ingresos, quienes dan las informaciones. Y el trato llegó a tanto que justamente terminaron insultando a las personas que van a consultar. Fueron súper selectivas con respecto al origen más humilde de algunas personas. A muchas las tenían sin respuestas desde, no sé, pues había una niña que llevaba 15 horas esperando y que ya lloraba porque nadie le daba ni siquiera una respuesta, así como, sí, mira, estamos atrasados por último y te vamos a atender en algún momento. No, la chica deambulaba de caseta en caseta, la mandaban de un lado, la pimponeaban, se podría decir, y era totalmente inhumano. O sea, yo me acerqué porque te juro que me rompió el corazón. Me acerqué y le pregunté si necesitaba algo, pero no había absolutamente nadie que se preocupara de todas las personas que están ahí. Y créeme, no van a ir a esa hora en la madrugada a hacer obviamente una reunión social, ni tampoco por diversión, sino porque realmente están padeciendo. Y no hay ninguna sola muestra de humanidad o de empatía hacia el otro, y de hacia el contención paciente. hacia los pacientes, ni siquiera a sus familiares. Y eso es lo mismo que lleva a veces al trato desde el paciente ya desesperado, a maltratar muchas veces. Leí el otro día, no sé si manejan las mismas cifras, más de un 66% de personas que trabajan en el sistema público han sido agredidas. O sea, es súper alto. Sí. Y hablaba yo el otro día con una chica y le consultaba y me decía, mira, es tan grande la deuda hospitalaria en los sistemas públicos que muchas veces no tenemos ni siquiera suministro de cosas básicas como alcohol. Sí. A ese punto. Sí. Me decía, ¿tú sabes lo que es trabajar a ese nivel? Y el nivel de estrés que tenemos nosotros, ya que tenemos al paciente atrás, porque no nos atienden. Nosotros son horas que tampoco se respetan de turno. Claro. Entonces, la verdad que también en la contraparte era bastante entendible. Totalmente, y de hecho, desde mucho antes del estallido social ya había muchos equipos médicos de diferentes hospitales de muchas regiones acá en Chile que ya se estaban manifestando justamente por la falta de insumos, por estructuras deficientes, porque realmente los presupuestos que se programaban realmente no alcanzaban, y ni siquiera imaginar con respecto al área de más cercana de atención primaria, por ejemplo, que son los peores pagados justamente del sistema de salud y son los que tienen una misión súper importante de prevenir y educar justamente para no tener enfermedades o desarrollar situaciones incluso a nivel social. Las enfermedades son sociales. Y ¿Nos enferma este sistema finalmente? Nos tienen enfermos desde hace varios años, desde hace varias décadas, de hecho. Y justamente porque es un sistema discriminatorio y que dificulta justamente el acceso para todas las personas. Claro. Cuando Oye, es ¿qué un cosa sector? de ir a darte una vuelta al Compin? Solamente, no sé, alguna vez has tenido una licencia médica desde la información de la persona que está en la puerta, como dices tú, la mala información, te hace pasearte por todos lados y tú vas bajo un diagnóstico médico, ya sea cual sea, y las horas de espera y la mala atención, y te pimponean de un lado para otro. Tenemos, que esa es la parte, claro. digamos, en la post-enfermedad, digamos, que es el otro lado, que también está en crisis. Sí, por cierto. Hay muchos sistemas en crisis. Sí. Un gran sistema en crisis que se llama gobierno. Pero Me van a retar y me van a echar. a mí ya me han retado otras veces, sí. pero no acá, nunca acá. Ya, maravilloso. Acá no. Se viene el discurso. Podemos decir lo que pensamos. Ya, mira, el asunto es este. Tenemos esta situación, veámoslo desde la parte más simple. Nosotros hablamos de vivencias cuando justamente tocamos el tema, porque es la situación más cercana que pudimos visibilizar y nos impacta. Pero esto es a escalas mayores, ¿te das cuenta? Y justamente lo vemos en el resultado de esta estructura que está muy mal administrada. ¿Te das cuenta? Exacto. Y que justamente ya, o sea, después del estallido queda más en evidencia que es un negocio de la muerte, más que de cualquier otra cosa. Y, o sea, las personas están pidiendo dignidad y créeme que no es menos. O sea, la salud es un derecho y aquí está muy mal hecho y es muy cara dura la forma en que también el ministro obviamente se dirige al país como si todas las cosas estuvieran bien. Claro. O sea, si quieren traer una enfermedad, tráiganla, porque de verdad, o sea, empiecen por ahí primero a
a contagiar gente. No, pero es que es complejo que una persona que no haya tenido contacto con con la vida real de las personas que van a un servicio de salud pública, de verdad no queden tocados por lo que contacto sucede de la ahí. realidad, o sea, decir que tenemos de verdad la mejor salud del universo Eso o del es mundo, estar en otro y que planeta. el libro Compin está lleno de felicitaciones. Oye, Y sí. fue como... what? Yo me acuerdo cuando vi ¿Perdón? esa escena y fue como... así como, ¿qué fecha es hoy? Así ¿Te como, das hoy día cuenta es día como de broma. en qué mundo viven? De verdad, Claro. ¿en qué mundo viven? De Justamente. verdad, yo alguna vez tuve licencia médica y tuve que pasar por todo ese proceso y fue muy, 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 muy complejo. Y créeme que el libro, la gente contenta no estaba. Precisamente. Oye, los invito a contactarse al más 569-872-89606 si nos quieren contar alguna experiencia respecto a lo que estamos conversando o quieren mandar algún mensaje también por el WhatsApp escrito por lo que estamos conversando. Sí, es que la verdad es que es bueno si estamos obviamente buscando nuevas reformas, no más nuevas reformas, cambiemos Chile. Sí. La idea es que todos puedan opinar, no sale en el programa, en la vida real, y todos se hagan partícipes justamente de realizar cambios y nos demos cuenta que estamos siendo víctimas desde hace muchos años de de violencia sistemática, en donde existe incluso la impersonalidad con respecto al tratamiento de los pacientes, en que nos pasan a llevar, y de hecho también las mismas personas que trabajan en salud son pasadas a llevar constantemente. Desde el lenguaje, que no es fácil. Claro. Desde el lenguaje, una persona a veces no humilde no entiende el lenguaje de algún médico, no es fácil de comprender. Desde que no te están diciendo qué te están practicando, qué te están poniendo, qué te están haciendo, porque muchas veces te ponen suero, te suben una bolsa y tú preguntas y no te pescan. Claro, o sea, todo eso también es un poco de violencia también, de cierta forma. O también obviamente de cómo se integran ciertos valores morales y se apartan un poco de la ética en donde se debe respetar a las personas por sus creencias o también por las cosas que También. consideran ellos necesarias dentro de su integridad. Bueno, yo una vez, cuando tuve mi primer hijo, tuve la suerte y el privilegio de tenerlo en una clínica privada y le pregunto al médico, con toda la ilusión de una madre primeriza, ¿qué es mi guagua? Y la respuesta fue, una guagua, pues, mijita, no va a ser un ratón. ¿Te das cuenta? Y yo dije, wow, el criterio del médico, ¿qué onda? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo Claro. me responde algo como eso? Y yo chica, imagínate, súper chica, fue como, me quedé callada y después salí llorando. O sea, Bueno, en la ahí película voy- de la mosca no era una guagua. Ay, larva. Miguel, por favor. Menos Pero- mal te salvaste que no fuera ratoncito. Menos mal que no fue un ratoncito. Pero a eso voy un poco de repente el criterio también de ciertos médicos, no todos, por cierto, porque ahí me he topado con médicos maravillosos también, humanos, tremendamente humanos, carismáticos, pero también tipo de... O sea, realmente todas las personas que trabajan, de hecho, desde el ámbito administrativo, de servicios que apoyan justamente los sistemas de salud, hay muchos, pero es difícil no imaginarse lo desgastante que es bajo malas condiciones. Y que obviamente, si bien existen protocolos para defender a los equipos que están expuestos, justamente son vulnerados también, obviamente, en sus derechos, en su seguridad y todo, justamente por este tipo de situaciones que se producen por una atención ineficiente y todo. Falta también visualizar al otro lado, falta visualizar justamente una preparación a las personas que tienen que enfrentarlo, en donde se considere también en el estado en que llegan a las diferentes áreas. En este caso, por ejemplo, estábamos hablando de urgencias y lo importante que es la contención y la empatía, lo importante que es también el respeto por la dignidad de las personas, de los enfermos y también de la confidencialidad de todos. Así das es. cuenta? Oye, nos vamos al primer tema y estamos hablando de un tema súper importante que lo retomamos a la vuelta de la música. Nos vamos a la primera canción del programa y nos vamos con Black Sabbath. Esto es Iron Man. Ya estamos de vuelta ya al aire, estamos hablando un tema sumamente interesante junto a la Caro Bendaño, psicóloga, amiga de la vida. Estamos tocando un tema sobre la falta de herramientas en los funcionarios en la salud pública. Y estábamos conversando mientras estábamos al aire de la violencia que se ejerce por parte del personal por falta de cultura, muchas veces castigador y que enjuicia a los adolescentes cuando van... Me pasó, mira, es que te lo enfoco de esta forma. Me pasó que una amiga muy cercana fue a hacerse un control
tipo ginecológico. Dentro del control, la persona que la atendía le hace un tipo test. Y dentro del test me dice ella que le pregunta cuántas parejas sexuales ha tenido dentro del año. A lo que ella responde muy... riéndose, le dice no me acuerdo. Y la cara de asombro de la trabajadora fue, aparte de la cara de asombro, fue tratarla mal y juzgarla del por qué no se acordaba y cómo se le ocurría no saber cuántas parejas y con cuántas personas se estaba metiendo ella, y un discurso a lo cual mi amiga le dijo que no tenía nada que venir ella a retarla, a juzgarla, que eso era un tema de índole personal. Pues lo mismo, ella se estaba cuidando y estaba ahí. O sea, ese tipo de cosas no pueden ocurrir. Sí, mira, vamos a volver a repetir el mensaje al principio, mensaje que no sí. estamos atacando a las personas que trabajan en el No. sistema de salud, sino que Es la un falta de sistema... herramienta. Claro, y una de las herramientas posiblemente, y nosotros solamente estamos comentando al respecto, que podría ser justamente que no existe protocolos de cultura, por ejemplo, en el sentido de, o sea, estamos hablando que casi el 80% de la población, que es muy diversa, acude a centros asistenciales públicos. Todos tenemos diferentes realidades, todos tenemos diferentes creencias, todos tenemos diferentes ritmos de vida y son respetables. Claro. Y existen situaciones que no es la primera vez que lo escucho. Si, de hecho, yo creo que si nos preguntamos entre nosotros tres que estamos acá, más de alguno le habrá pasado o habrá tenido alguna anécdota con respecto a un enjuiciamiento cuando te hacen exámenes o que te sacan justamente del sitio de comodidad por juicios morales cuando deberían aplicarse más la ética y justamente también te quitan las ganas de acceder a este tipo de situaciones preventivas. De ir a hacerte el test de Lisa que decías tú, Claro, tranquilamente, sin sí. tener que por qué te van a juzgar y estás siendo súper responsable. De hecho, esa sería la finalidad, o sea, normalicemos mejor este tipo de situaciones donde las personas se hacen responsables de su salud de manera integral, Claro. en vez de justamente normalizar la violencia con que se tratan estos temas. Exactamente. ¿Ya? Y para eso no es culpa de las personas, sino que el sistema quizás no ha capacitado de cierta manera para dar un enfoque que sea mucho más integrativo. Hay personas, por ejemplo, trans, que se les ha tratado de manera violenta. Sí. A las mujeres, de hecho, les sufrimos muchas violencias justamente en la parte de maternidad. Si quedamos embarazadas muy jóvenes, también Juicio. hemos sufrido comentarios bastante extraños con respecto a nuestra vida sexual, si queremos prevenir. Si hablábamos justamente, yo me he hecho el test de Lisa cada cierto tiempo por un asunto de responsabilidad sexual, pero nos Y que falta está la... súper bien, por lo demás. Pero nos falta la mirada así como inquisidora, Exacto. así como mala mujer. Libertina. Libertina, impura. ¿Te das cuenta? Pero ese Impía. tipo de cosas no está bien, ¿te das cuenta? No. Conozco muchas personas que le costaba mucho acceder a exámenes preventivos o justamente con respecto a la vida sexual por el nivel de inquisición que Claro. existe moral con respecto a las personas por hacérselo. Y eso no puede ser, por el contrario, o sea, si estoy yendo a buscar preservativos, adolescentes, pastillas anticonceptivas, me quiero hacer un test de Lisa, pucha, qué bien, qué responsable. En vez de acercar, por ejemplo, a la gente, como que La alejas. la alejan con ese tipo. La violencia siempre aleja, de cierta forma. Exacto. Oye, Carolina. Comprar preservativos es un tema ir a la farmacia, Sí, como que sobre todo para como los- que uno para lo los piensa así, adolescentes. ¿qué quiere usted? No, y espérate, anda a Ajá. comprar preservativos y Claro. también, no sé, un Preservativo. lubricante. Claro, preservativo. Así como le preguntan cualquiera y la gente así como... Pero, Hay un montón de situaciones que, claro, tienen que ver más que nada con cultura. Y no está exento justamente en muchas situaciones que hemos escuchado de forma particular. No estamos hablando de un estudio, estamos hablando de forma particular. Pero también cae justamente en situaciones de violencia con respecto al trato de las personas que asisten, porque necesitan justamente de un sistema de salud que sea bueno y que les dé también las herramientas para mantener su salud. Caro, y según esto que estamos conversando, ¿cuáles serían los puntos críticos del sistema de salud aquí en Chile? Mira, leyendo varios artículos, y me quedé con uno que era bastante útil, que aún hasta el día de hoy todavía se mantiene. Es uno que leí del año 2015, que es el Sistema de Salud de Chile, una tarea pendiente de Alejandro Goich. ¿Ya? Donde hace toda una crítica a raíz justamente de estadísticas de cuáles son los puntos críticos dentro del sistema de salud pública de Chile. Está, por ejemplo, que los hospitales y consultorios están en estados precarios, que la infraestructura hospitalaria y las camas de hospitalización son deficitarias en cuanto también al nivel de demanda, un déficit de ambulancias, déficit de tecnología de punta, estamos hablando del sistema de salud pública, Pública, sí. ¿ya?
dificultades serias de acceso a la atención pública, cobertura y atención odontológica limitada, baja privacidad en la atención de los pacientes, impersonalidad en el trato de los pacientes, que era el punto que estábamos hablando hoy, condiciones laborales poco favorables y bajo nivel de remuneraciones. Yo creo que ahí por ahí también va una de las principales cosas, sobre todo en la parte primaria que hablamos. O sea, claramente, aparte que tienes que ver y el que desgaste del existe trabajo. un déficit también en cuanto a los especialistas que existen. Muchos de los médicos, menos del 50% trabajan en el sector público y es súper entendible cuando las condiciones no son favorables ni tampoco las remuneraciones son acorde a todo el esfuerzo que colocan dentro del sistema público. No dan abasto. No. Existe demasiada demanda y los equipos son muy pequeños. Claro, y resulta que tenemos el problema de que las urgencias están llenas. Claramente. Sí, obviamente no se pueden multiplicar, Claro. ¿te das cuenta? Y eso parte porque no existe recursos. Tenemos el hospital, por ejemplo, de Maipú, el Hospital del Carmen, que es tremendo, de gigante. Y escuché la otra vez por otro pariente que tenía que hospitalizarse, que no habían camas y habían habitaciones vacías. O que no existían suficientes, por ejemplo, equipo tampoco, no existían los especialistas suficientes. Está lleno de carteles. Si tú vas hoy y te paseas por las partes como los salones como comunes, en donde están... Puedes ver un montón de carteles que los mismos equipos médicos, las mismas personas que trabajan en el hospital publican de no hay horas disponibles, ni siquiera hay listas de espera, porque ni siquiera para tal especialista, para medicina general, para un montón de situaciones. Escuchaba el otro día, o vi, me parece, el porcentaje de un médico para más o menos 550 personas. Esa es la cantidad proporcional. Imagínate. Y más o menos un 40% de los médicos trabajan, o 36% me parece que era, de médicos que trabajaban en el sistema público. Ese era el... Sí, hay proporciones que hay en este estudio en comparación a lo que dicta la OCDE, y la verdad es que es bastante terrible el panorama que tenemos en el sistema de salud pública en cuanto a la dotación de especialistas, la dotación de médicos que trabajan, de enfermeras, de ambulancias, de camas disponibles, y ni hablar obviamente de la cantidad de insumos menos que existen. Y eso ahí está en el clavo, los especialistas. Encontrar un especialista, Cuesta un mucho. gastroenterólogo, Y acá en cardiólogo. Santiago cuesta, imagínate en regiones. Claro. Imagínate en regiones, entonces claro, tampoco se le puede ocupar, o sea, por eso estamos tratando de decir, esto no va en contra de las personas que trabajan para en el nada. sistema de salud, porque las condiciones que tienen son terribles. O sea, ¿quién, ¿Cómo pueden trabajar así? quién no se quema trabajando de esa manera? Exactamente. ¿Te das cuenta? Y quién obviamente sabe tratar dentro de situaciones de crisis cuando nunca ha recibido, por ejemplo, algún tipo de curso o existen personas especializadas para poder contener, para poder mediar en situaciones. ¿Te das cuenta? No existen. No existe el presupuesto para eso. O sea, ¿qué sucede cuando hacen presupuestos para este tipo de servicios? ¿No son prioridad? ¿Para dónde se van todos los ¿Para recursos? dónde se van las lucas? Ese es el tema. Y insisto, esa deuda hospitalaria, por ejemplo, están con una cantidad de deudas con los proveedores tan grande Sí. que los proveedores también paran en la cantidad de insumos. No te doy más, no te vendo más. Lo veíamos porque en me Viña, debes. no sé si era el Gustavo Fricke o el Van Buren, pero al principio Sí. del estallido también estaban justamente en plena crisis. Y desde antes ya llevaban meses de crisis en donde los insumos más básicos no los tenían y tenían que costearlos con su propio bolsillo. O sea, No, indigno. Indigno. Que ahora nos vamos a otro tema. ¿ya? Nos vamos a otro tema. Contame. Volvemos a hablar con este tema tan importante. Pero nos vamos al segundo tema del programa. Esto es Dio, Rainbow in the Dark. Y estamos de vuelta aquí en Sin Pedigrí. Hoy día 20 de febrero. Si ya no se nos va febrero. Vísperas de marzo, qué horrible. Empieza todo el ajetreado mes lleno de gastos. Lleno de colegio De y autos. colegio, tarea y... Y cuando no te alcanza el día, No, cállate. y que la patente, que no sé qué cosa más. Qué Ya. lata. No, pero se viene un buen marzo. Sí. Justamente para todos estos temas que son necesarios aclarar Tienen que haber cambios y que estructurales. tiene que haber cambios. Entonces, gente, no se muera por marzo. Vamos a hacer estallar marzo.
Muévase. Muévase, exactamente. Hoy estamos conversando sobre la falta de herramientas en el personal médico en el sistema público, estábamos viendo los puntos críticos y dentro de esto está también la llamada violencia obstétrica, que estuve averiguando. Te voy a leer la definición de violencia obstétrica brevemente. Aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresadas en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales de conformidad con la ley 25.929. Eso es la violencia obstétrica, cosa que antes no se veía, no se hacía. Yo creo que se normalizaba, normalizaba, tanto como para no Era considerarlo muy un común. tema. Se naturalizaba totalmente. ¿Cuánto nos acostumbramos a que nos trataran de esa manera? De esa forma, exactamente. Y hoy día la ONU se hace cargo, toma un poco ahí el toro por las astas y dice, esto es violencia obstétrica, esto existe y esto también es violencia de género, o sea, violencia hacia la mujer. Y existe y se están tomando, de hecho en otros países se puede ir al tribunal, con este tema. Si tú ejercieron esta violencia hacia ti, tú puedes tomar ahí hacer algún tipo de demanda o algo. O sea, ya se está moviendo el tema, porque realmente en verdad es demasiado malo el trato, o sea, solo por el hecho de, muchas veces hemos sabido de mujeres, sobre todo las más lolas, las más jóvenes. Cuando existe embarazo adolescente. Ni hablar del aborto que decíamos, o sea... Sí, pues, ni hablar con respecto al tema del No. aborto, que ha sido gran pelea justamente en donde también existe mucha violencia dentro del sistema de salud, en donde existe mucha exclusividad también de acceso, donde existe muchos soles tapados con un dedo. Y que obviamente al no dejar libre acceso como una herramienta de opción para las mujeres, también estás cometiendo violencia. ¿Te das Exacto. cuenta? Estás de partida violentando los derechos de libertad, de escoger, de decidir por tu propia vida, y lo que hacen es meterte miedo. Lo que hacen, no todos, obviamente, estamos hablando de así como de manera muy general, Claro. pero ni siquiera está aceptado dentro del sistema de salud. Se han puesto un montón de trabas justamente para legalizarlo. Se ha buscado hasta la quinta pata del gato para poder obviamente argumentar, o sea, y se quita este derecho solo porque existe un Estado súper patriarcal en ese caso. Claro. De hecho, los tratos que estábamos hablando en diferentes casos dentro del sistema de salud público es como la de un padre autoritario que trata a todos los demás como, así como, usted no sabe. Un estado paternalista, sí. Sí, y Atroz. autoritario, espantoso, que no te deja muchas opciones y lo único que te genera es frustración. Existe una desigualdad espantosa, existe discriminación y ese tipo de cosas son las que se deben modificar justamente. Ahora, la violencia obstétrica, aparte, existe previamente lo que tú decías, una violencia de género. Existe discriminación socioeconómica, existe discriminación con respecto a la edad, una falta también de acceso a educación sexual preventiva y como corresponde. Falta más promoción con respecto a cultura y con respecto sobre todo a los derechos de las personas. ¿Qué te pasa a ti con la violencia obstétrica cuando vemos estos casos de violencia? Porque finalmente la violencia obstétrica es una violencia psicológica hacia la mujer en el momento... O sea, ¿quién no descoloca una preparto, situación posparto? así? Qué fuerte igual. Estás pasando por un proceso súper invasivo en donde tu cuerpo se está modificando, donde has tenido que pasarlas de Kiko y Caco, porque no idealicemos tanto el embarazo. No es que digamos así como un estado así como que está ahí en las nubes ni nada, No. es un estado súper invasivo en donde existen muchas modificaciones de tu cuerpo y que pareciera que todo el mundo siente como la necesidad de tocarte la panza y donde tu cuerpo realmente es como loco, con bebé o sin Es bebé mi igual cuerpo. sigue siendo mi cuerpo. Claro. Ya, existen muchas situaciones difíciles y para más remate de enfrentar que alguien te venga a juzgar
justamente en el proceso, ya sea de parto, o cuando te estás preparando para eso, o posparto, por tu condición, ya sea de la edad o cualquier cosa, es terrible. O de Y eso es una hecho- opinión súper personal. Me hago cargo de todo lo que he dicho, por Nos si hacemos acaso, cargo. amo bien No, personal. y de hecho, por ejemplo, he sabido de casos de mujeres que están en sistema, digamos, en hospital, y está el médico y pasa el equipo que viene en práctica, y eres una especie de conejillo de indias de exposición, en donde tú estás en un estado súper vulnerable. Sí. Y todos me decía una amiga la otra vez, oye, todos me tocaban, a mí ni siquiera me preguntaron si podía. Ese es el asunto, si debería quería. haber consentimiento Exacto. en eso. Ahí está el respeto también por el paciente, la Sí. confidencialidad y todo con respecto a la integridad del paciente. O sea, No, y lo mal que tú te sientes en ese momento, y ni siquiera te preguntan, así como, pues vengo con un equipo médico, ¿puedo? ¿Le acomodo o le pregunto a otra persona? sí, No. ya, Chao. esos temas dan para otro programa más Da también, porque totalmente. es fuerte esa etapa. Pero es parte también del descriterio y de la falta de herramienta también. Yo creo que todo debería partir también por el consentimiento y por visualizar al otro. El otro no asiste, lamentablemente, como decía Ya, hace un rato, porque quiere. como es reactivo, no asiste en su mejor estado, Exacto. asiste padeciendo algo, padeciendo síntomas, padeciendo situaciones dolorosas, padeciendo problemas incluso sociales con respecto a lo que le sucede. Entonces, mínimo un poquito de empatía y contención con respecto Y de y entregar respeto. claro, de entregar una atención digna. Si eso todos Dignidad. nos lo Dignidad. merecemos, Hemos todos. estado hablando durante 4 meses sobre dignidad. Por favor. Y ahí cuando vemos la falla de los sistemas, justamente que una de las cosas que más repercute es la falta de dignidad y Justamente. respeto a Yo los creo que derechos. por ahí parte todo. Oye, nos vamos a un tema, estos son chilenos, Trump Project. Me encantan, los estoy escuchando hace rato, cada vez que los escucho me gustan más. Son chilenos, son muy experimentales y los amo y los recomiendo totalmente. Así que me gustaría que los buscaras, los escucharas, Carola. Creo que el otro día te mandé, no sé si los escuchaste, pero se los quiero mostrar porque de verdad que Voy a están abrir mis oídos a esta buenísimos. experiencia. Están buenísimos. Sí, no, me tinca. Vamos a Sí. escucharlos Vamos entonces. a escucharlo, estos Trump Libre Esterlina. Ya estamos al aire. Me pillaron pajareando. Oye, estuvimos hablando de un tema súper, súper importante, Caro, la falta de herramienta en la salud pública, los puntos críticos en la salud pública. ¿Algo que decir? ¿Algún remate al final? ¿Algún remate? Participe en el plebiscito. Yo apruebo. Yo apruebo. Ah, gracias. ¿Lo puedo decir? Sí. Yo apruebo. Sí, pues participemos entre todos. O sea, los cambios tenemos que forjarlos desde, obviamente, todos nosotros, los chilenos, y confrontar justamente al gobierno para que exigirle justamente cambios a favor de nuestros derechos. Dignidad todo el rato. Ante todo. Sí. Y eso, pues, insisto. Hay muchas personas, un saludo, un aguante gigantesco a todas las personas que trabajan en salud, porque sí las he visto con vocación, hay muchos que están Sí. luchando y claro, están en situaciones que no son culpa de ustedes, sino Que se que va escapan de de un las manos de monstruo ellos. mucho más grande y se les ha visto que han ido en contra de la corriente para poder llevar a cabo su labor y se agradece. Así que fuerza y obviamente no nos rindamos. Así es, Caro, me uno a tus palabras. Totalmente. Creo que hemos tenido un programa interesante. Siempre me gusta hablar de este tipo de temas. Oh. Siempre es necesario estar conversándolos. A lo mejor no tenemos las soluciones, pero Pero los vamos a colocar sobre la mesa Sí. porque estas cosas no se pueden obviar Exactamente. nunca más. exactamente. Nunca más. Exactamente. ¿Puedo Ya, pegarme una patudesi? hágase cargo. Lo que pasa es que me voy a hacer cargo. No, si no es nada. Hágase cargo, ¿no? Mira, es más terrible. Lo que pasa es que mi hijo me dijo que si no le decía hola Todo el Bruno, rato, Brunito. me dijo que no me iba a pagar el hogar de ancianos. Entonces, Pero yo tengo Bruno. tengo que, claro, velar por mi futuro. Así que, hijo, Te mató de una, sí. la cagó. Oye, pero que no le conocía esa parte Mi cruel al Bruno. No, no es cruel, tiene un humor muy negro. Hijo, No, ¿en te serio? amamos. Sí, es muy bondadoso. ¿A quién sí. habrá salido? Oye, sí. Ya, eso, Oye, gracias. se nos fue el programa. Espero que nos acompañen el próximo jueves. Ahí sí que ya terminando febrero definitivamente.
Espero que haya servido este programa, que les haya gustado y nos despedimos. Pero no sin antes irnos con otra banda, tremenda banda chilena, psicodélica. Me hace mucho acordar a Pescado Rabioso. Tiene hartas Ouch. matices, me gusta mucho, mucho, mucho. También los he estado escuchando harto y hoy están buenísimos. Están en Spotify, YouTube, en todas las plataformas digitales para que los busquen. Bien psicodélicos los chiquillos y me gustan harto. Nos despedimos. Con Y nos encontramos el otro jueves a las 6 de la tarde, como todos los jueves. Y esto es Jimmy Butón con Mar de Noche.